una oración simple, porque nosotros estamos acostumbrados a orar por los alimentos, a pegarnos una oracioncita antes de dormir, en la mañana antes de salir del trabajo. Pero yo siento en mi espíritu, y es lo que creo yo el Señor quiere, es que ya no nos volvamos en una oración, sino que nos volvamos en un clamor delante de la presencia de Dios. Porque todo lo que usted vio el domingo pasado no tiene que ver con música. El resultado por donde fluye eso es la alabanza y la adoración. Pero el resultado es un clamor y una intimidad delante de la presencia de Dios. Amén. Hasta los saltos parecen hermosos porque provocan ámbitos y provocan atmósferas. Pero esto no tiene que ver simplemente con subirse a la plataforma y cantar o tocar o echar una palabra. Tiene que ver con una vida de intimidad con el Señor. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Por eso pasa lo que pasa. Vamos, ¡puf! Y de repente nos caemos porque hay una batalla constante. Dígale a su hermano al lado, no tenga nada asegurado. Aunque Dios haya declarado una palabra sobre nosotros, es condicional. Lo que Dios habló y ha venido hablando sobre tu vida y sobre nuestra vida, hay una demanda de eso. Hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Amén. Gloria a Dios. No estoy pinchando globo, estoy llevando a una realidad en esta mañana. Éxodo capítulo 25, por favor, verso 8 y verso 9. Éxodo capítulo 25, verso 8 y verso 9. Hay dos áreas en la iglesia que debemos fortalecer en este tiempo. Dígale a su hermano al lado, dos áreas que hay que fortalecer en este tiempo. Y que tiene que ver con, por un lado, la adoración y por otro lado tiene que ver con la intercesión o oración. Pero yo le di un carácter más que de oración, de intercesión. Porque la intercesión es la que bloquea. La intercesión es la que corta ámbitos que el enemigo quiere levantar contra nosotros. Entonces, en la intercesión, lo que el Señor trabaja es nuestra naturaleza. En la intercesión lo que trabaja es cómo confrontamos lo sobrenatural de Satanás con nuestra naturaleza o con lo que Dios ha depositado en nuestra vida. ¿Me hago entender? Toda cosa natural la podemos confrontar en la misma materia, naturalmente. Pero lo sobrenatural, que es el reino de las tinieblas y el reino de Dios, porque son dos materias espirituales, no podemos confrontarla con nuestra naturaleza. Tenemos que subir a una dimensión mayor, que tiene que ver con la dimensión del Espíritu. Amén. Está acá. Entonces, lo que necesitamos hacer es confrontar todo eso desde la dimensión de lo que Cristo hizo por medio del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y para eso necesitamos canalizarlo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Lo vuelvo a repetir. Y harán un santuario para mí. Diga santuario. Para mí. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Maravilloso. Dígale a su hermano, Dios quiere habitar en medio de ti. Apúntelo con el dedo y dígale, Dios quiere habitar dentro de ti y en medio de ti. Amén. Eso es lo que dice la palabra, aunque él estaba representando el tabernáculo en Moisés, pero usted sabe que es sombra de lo que había de venir, porque lo que vino es que Cristo ya está metido en tus huesos, en tu
carne, en tu piel, en tus células, en todo tu ADN. Ya Cristo está en medio de nosotros. Amén. Dile, lo que hay que hacerle es despertar el ADN que ahí está en nosotros. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mandé. Quiero que me pongas la número 1, por favor. Y este es el tabernáculo que el Señor le diseñó a Moisés. Estando en el monte, estando en la presencia de Dios en el Sinaí, el Señor convoca a Moisés al monte y le dice: harás un tabernáculo, harás una casa, harás un templo movible, porque yo quiero habitar con ustedes. Entonces le mostró el diseño, cómo Moisés tenía que hacer ese tabernáculo. Pero en ese tabernáculo habían algunas exigencias. Por ejemplo, las carpas del pueblo estaban afuera y solamente en ese sector que está aquí, solamente podían entrar los sacerdotes hasta ese lugar. Pero desde ese lugar hacia adentro, en el lugar santo y el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, lo que yo quiero enseñar en esta mañana, que nosotros bien sabemos que el Señor botó el velo y que hoy tenemos entrada libre al lugar santo o al lugar santísimo. Sí, el Señor cortó el velo y hoy todos podemos entrar al lugar santísimo. Pero quiero presentar algo en esta mañana que me ha servido mucho a mí. Y creo yo el Señor lo puso en mí en estos días, porque necesitamos que nuestra oración sea más allá que bendecir el pan, que bendecir la noche y que bendecir el día, sino que lo que Dios quiere es una intimidad con nosotros. Amén. Y hace unos buenos años atrás el Señor me enseñó esto, de esta oración, que lo mínimo que nosotros podemos orar bajo estos 7 puntos son mínimo media hora. Cuando yo entré a la iglesia, yo decía orar 2 minutos, orar 3 minutos, era como muy difícil. La gente dice, es que no se puede orar tanto. Hay gente que es loca, ora 1 hora, ora 2 horas, está loco, no se puede hacer eso. Pero yo te digo que con esto podemos orar 1 hora, podemos orar 2 horas, podemos orar 3 horas y quizás mucho más que eso. Y no lo estoy diciendo como que yo soy súper espiritual o súper capaz de poder orar, no, sino que quiero enseñar la puerta abierta para este tipo de oración. La adoración está buena. Y nosotros como ministerio y como iglesia hemos aprendido que la adoración es importante. Que en cuanto a esto tenemos un conocimiento un poquito más avanzado. Por aquí danzamos, tocamos instrumentos y todo eso está buenísimo, está bueno. Hemos aprendido eso. Lo que nos hemos olvidado es cómo abrir la puerta de la dimensión para poder manifestar eso. Amén. Cuando un médico, cuando una persona estudia 5, 6, 7 años, una carrera universitaria o una carrera técnica o lo que quiera aprender, un oficio, porque la gente dice, no fuiste a la universidad y aprendiste esto, pero sí, pero el oficio también tiene que tener expertise, tiene que haber tiempo, tiene que haberse capacitado, tiene que haberse aprendido de alguien que le pasó la información, que le traspasó el conocimiento. Cuando el médico se licencia o termina su carrera, puede operar. Yo no le pasaría mi cuerpo a alguien que tenga 3 años de medicina nomás, porque en vez de me corte aquí, me puede cortar por acá. ¿Usted le pasaría su cuerpo a alguien que diga, sí, yo estoy en el 2º año y por ahí sé que hay que cortar nomás? Pero cuando ya tiene el curso, tiene el título, tiene todo eso, entonces nosotros tenemos la seguridad de que algo va a pasar. Bueno,
En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Entonces la adoración, nosotros entendemos que necesitamos levantar altares de adoración. Eso lo entendemos. Que la adoración es la antesala para la manifestación del Señor. Cuando hay un ámbito de adoración en la casa, lo vivimos el domingo, lo vivimos hoy, cuando hay un ámbito de la adoración, cuando fluye la alabanza, cuando fluye la adoración, no tan solo están fluyendo los instrumentos, sino que están fluyendo las personas. Amén. Que están conectadas con el cielo. Porque podemos ministrar canciones acá y muchas cosas, pero podemos traer un buen cantante, podemos traer a Luis Miguel acá y todas las mujeres se sacarían fotos, hasta yo me sacaría una foto con Luis Miguel, porque canta hermoso. Traemos a la Shakira acá para que nos dance. Y es muy probable que lo haría profesionalmente, quizás mejor que muchos de nosotros. Pero no se trata de buenas canciones, no se trata de buenas voces ni de buenas técnicas. Se trata de a quién estoy adorando y qué estoy haciendo para que esa adoración fluya a través de mi vida. ¿Me hago entender? Entonces hoy día vamos a cortar algunos mitos de por qué Dios no me usa, de por qué Dios no se me revela a mí si yo no tengo una relación con el que da la bendición. Entonces esto del altar de la adoración, de ser una antesala para la manifestación del Señor, es maravilloso, es extraordinario, es glorioso, porque los ámbitos, y ahí el Señor proféticamente te va probablemente soltar una palabra como a muchos se la soltó el domingo pasado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué vas a hacer ahora con esa palabra? Porque yo puedo decir, wow, Dios me habló y se lo dijo a todos, pero soy responsable de esa palabra ahora. Diferente es cuando Dios te habla en la intimidad y te habla al oído y en tu casa, pero cuando lo hace públicamente, cada vez que te miren, cada vez que te oigan, la gente se va a acordar de la palabra. Y si tú estás a la altura de esa palabra que Dios soltó. Amén. La adoración tiene que la forma de llegar a Dios es a través de un altar. Sí, sabemos que hoy día es el altar, es lo que nos lleva a una cercanía con el Señor. La adoración no es solo música, sino que nuestra vida rendida a los pies de Él. Vimos las danzarinas de Chaquet. No se preocuparon si el pelo estaba bien amarrado o no estaba bien amarrado, si el pantalón esto o la polera esto o lo otro. Ellos adoraron al Señor. Hubo una entrega total. Y cuando hay una entrega total, dice la Biblia, dice esto, que el que se humillare delante del Señor será exaltado. Amén. Y cuando nosotros entramos a ámbitos de humildad y a ámbitos de sensibilidad, yo no estoy diciendo de que tengas que venir con la ropa más vieja, no, estoy hablando del corazón, estoy hablando de la intimidad, estoy hablando de provocar ámbitos de la presencia de Dios en nuestra vida, porque es una demanda de parte del Señor. Adorar es amar al extremo. Perdóname que yo diga algo acá en esta mañana. Y no es que esté molesto y no esté enojado, sino que estoy tratando de enseñar. El pastor estaba coordinando acá y estaba diciendo, denle una sonrisa, y los músicos estaban en otra. La gente de la danza estaba mirándose, hermano, es él el que está dirigiendo la coordinación. Y ni siquiera nos miramos lo uno al otro y ni siquiera nos reímos. ¿Cómo vamos a provocar ámbitos si no estamos de acuerdo con el que está hablando? Necesitamos ordenarnos. Si te dicen darte la mano, los que están acá están mirando, los están viendo en el mundo entero. Tenemos que abrazarnos, tenemos que darnos besos, tenemos que hacer lo que se está invocando porque es el ámbito que se quiere generar. ¿Me hago entender? Entonces, la oración, vuelvo acá.
la intercesión o la oración es más íntima. Es algo que a todo creyente le cuesta un poco más hasta que encuentra la llave que nos habilita para entrar en ámbitos o en esos ámbitos. Voy a leer algo que el apóstol Mariló escribió y dice esto: es a través de la intercesión que podemos acceder a una relación más pura y más poderosa con nuestro amado Mesías. Lo vuelvo a leer. Es a través de la intercesión que podemos acceder a una relación más pura y más poderosa con nuestro amado Mesías, apóstol Mariló Videla. Lo puso ahí en el Facebook. Para decir eso, hay que hacer eso. Yo no me atrevería a poner en el Facebook eso, porque no lo estoy viviendo. Pero para escribirlo, tengo que vivirlo. Amén. Entonces lo que se vivió acá fue porque hay un ámbito de intercesión que se está provocando. Y hay una cosa que yo quiero decir, iglesia, en esta mañana. Se nos dio una encomienda a nosotros. Se nos abrió un portal y es maravilloso. Cuando el Señor habló eso, dije, chuta, voy a tener que orar más. Voy a tener que ayunar más. Voy a tener que buscar más. Y es por eso que me subí acá al altar, porque sentí que faltaba la fuerza. Y no digo que ya estoy súper, hiper, macro espiritual, no. Estoy entendiendo que nuestra mirada tiene que ser, no puedo llegar después de un avivamiento, de un despertar del día domingo, llegar después de las 10:30. ¿Qué avivamiento estoy viviendo? O volvemos al culto a la tarde. ¿Me hago entender? Ay, dígale, quiero avivamiento, pero también hay demanda. Amén. Yo no sé si lo voy a terminar esto hoy día, pero el tabernáculo de Moisés nos lleva al menos a 7 puntos, 6 puntos, donde podemos orar como mínimo media hora. Señoritas de la danza, jovencitas de la danza, jovencitos, podemos orar solamente con estos, hermanos adultos, hermanos jóvenes. Podemos orar mínimo media hora a través de este plan de oración. ¿Me puedes oscurecer un poquito, por favor? Gracias. Quiero partir diciendo que era tanta la expectativa del pueblo cuando el sacerdote o el sumo sacerdote entraba, porque si el sumo sacerdote no estaba santificado, le amarraban una cuerda, y si después de un determinado tiempo no salía, porque ya se había muerto, porque había estado en la presencia de Dios. Porque el sumo sacerdote no estaba santificado delante de la presencia de Dios. Quiero ser categórico con esto en esta mañana, porque el hecho que el velo se haya cortado, que haya caído y que tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, como dice la palabra, eso no significa de que nuestra vida debe estar así simple, sino que si había una demanda para que el sacerdote pueda entrar ahí, hoy día exactamente es la misma demanda, de una vida de santidad y una vida de comunión con el Señor. Si no, Dios no habla. Porque dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ahí recién recibía el Señor los pecados del pueblo y la restitución de ellos. Amén. El tabernáculo nos enseña por la palabra que es un santuario terrenal inspirado por Dios, ordenado y construido por Moisés según el diseño que le mostró en el monte, que ya lo hablamos. Constrúyeme un templo conforme al diseño que yo te he mostrado. Es un santuario terrenal.
El tabernáculo es un santuario terrenal, diseñado por Dios y construido y ordenado por Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo glorioso de esto, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Somos templos del Espíritu Santo, un diseño que viene desde el corazón de Dios y que nosotros tenemos la responsabilidad de ordenarlo y de construirlo de acuerdo al diseño que Dios tiene planificado para nosotros de antes de la fundación del mundo. Tú y yo no caminamos conforme a nuestro diseño terrenal. Nosotros necesitamos caminar, ordenarnos y construir nuestra vida, nuestro templo, conforme al diseño que el Señor tiene de antemano para nosotros, porque Efesios dice que Él nos predestinó conforme al plan que Él había trazado de antes de la fundación del mundo. Amén. Si ese diseño que es el templo, el tabernáculo, tuvo en esta mañana, tiene que estar con el diseño de Dios y ordenado conforme a ese ordenamiento y a esa construcción que el Señor te da para alcanzar ese plan y ese propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Amén. El tabernáculo fue hecho a través de ofrendas voluntarias del pueblo, es decir, una ofrenda de corazón, ya que Dios lo dispuso de esa manera, porque su propósito era mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Por eso se construyó esto, porque el Señor dijo: voy a habitar en medio de ustedes. Me van a juntar la ofrenda de todos estos que están acá, de todos estos que están acá, y me van a construir un tabernáculo conforme al diseño que yo le di a Moisés. Eso es para otro día. Así que el tabernáculo tiene al menos 6 posiciones en las cuales nosotros necesitamos inquirir en esta mañana. Dame la segunda, por favor. Ahí está, lo mismo que vimos recién está reflejado. Esta es la parte este, la parte sur, la parte norte y la parte oeste. Si tú quieres construir una casa, el día de mañana, si Dios te da la posibilidad de hacer una casa construida conforme a esta, mira para dónde está el este, para dónde está el norte. De alguna manera haces el diseño del tabernáculo. Y aquí tiene varias posiciones. Tiene varias cosas, pero quiero apuntar. Se me fue la pila. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. El altar de bronce. O el sacrificio, o el atrio, que dice ahí. El lavacro. La mesa de los panes de la propiciación. El candelabro, el altar del incienso y el arca del pacto. O sea, el sacerdote o los sacerdotes entraban por la puerta este, estaban en el altar de bronce, que era el atrio, el lugar del sacrificio, donde ponían los animales. Después venían y se lavaban y entraban ahí a donde está la mesa, donde está el candelabro, el altar, que es el lugar santo, que lo dice ahí. Y acá está el lugar santísimo, es eso, no es santo, el lugar santísimo. Ahí se equivocó la foto. Pero quiero hablar de cada uno de estos puntos y yo quiero que usted te reflejes en esta mañana en esto. El altar de bronce. ¿Cuál? Ese. Ahí está. Vamos a entrar por este. La puerta, todos saben que hoy día que la puerta es Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pastos, dice la palabra. El altar de bronce, o del sacrificio, el atrio,
es el lugar en donde se lleva a cabo los sacrificios. El cordero, o los corderos en realidad, porque ponían un cordero en la mañana y después en la tarde sacrificaban otro cordero más. Pero ese es donde colocaban el sacrificio del animal, y además, dice, era la única sección donde el pueblo tenía acceso, o los sacerdotes tenían acceso, es decir, el lugar donde todos podemos presentar algo en sacrificio. Me falta otro dato al otro lado. Éxodo 29. No lo busques, déjalo ahí, por favor. Yo lo voy a buscar. Éxodo 29, verso 38. Sígueme, si estás anotando. Es importantísimo esto, que lo tengas anotado, que lo vayas escribiendo, porque esto te va a abrir una puerta dimensional. Dice el verso 38 de Éxodo, verso 38 del capítulo 29 de Éxodo: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Bien, el altar de bronce representa el sacrificio, ¿sí? El cordero por la mañana y el cordero por la tarde. Pero debemos entender que el sacrificio fue Cristo, ¿no? El cordero inmolado en la cruz. Pero estoy enseñando cómo orar acá, cómo orar conforme a este tabernáculo. Y aunque tú te pases 5 minutos aquí, 5 minutos acá, 5 minutos acá, 5 minutos acá, y 5 minutos acá, y 5 minutos acá, tenés 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos de oración. Tan solo con 5 minutos de oración por cada una de las fases. ¿Qué significa esto? Significa que el sacrificio lo debemos ofrecer nosotros. En otras palabras, míreme para acá porque esto es muy importante. Yo voy ahí al sacrificio. Amén. Cuando yo abro la puerta y entro a la oración, al lugar donde yo voy a orar, necesito ir yo ya como un sacrificio vivo delante del Señor y agradable delante de su presencia. Amén. ¿Me hago entender en esta mañana? No tan solo, yo sé que Cristo ya pagó el precio de la cruz, pero para que nosotros lleguemos a que la voz de Dios nos hable, de que la voz de Dios nos hable, necesitamos ir al sacrificio. Amén. Hoy en día somos nosotros los que debemos ofrecer el sacrificio en el altar, en el atrio. ¿De qué forma? Con oraciones, con ayunos, con alabanza, con apartamiento, con abstención de cosas, con ofrecer una vida de santidad digna y de pureza delante de la presencia del Señor. Si nosotros entramos mal aquí, olvídate que va a haber una voz acá. ¿Me hago entender? Dios, respóndeme. Si no hay un sacrificio de vida acá, no va a haber una respuesta acá. ¿Me hago entender? Cuando David entendió
que Saúl había gobernado Israel sin la presencia de Dios, sin el arca del pacto, él dijo: Señor, yo no voy a gobernar la nación de Israel si el arca no está. Y dice que él la manda a buscar. Y viene el sobrino con el otro sobrino y traen el arca en una yunta de bueyes y se le cae la rueda a la yunta de bueyes, a la carreta obviamente. Y dice que Usa, antes que caiga el arca del pacto al suelo, la toma, y cuando la toma se muere. Y dice David: déjenla ahí nomás, no quiero que muera más gente. Entonces dice la Biblia, o no lo dice tan claro, pero es el significado, que David fue al sacrificio, fue a la oración, fue a la búsqueda y le dijo: Señor, ¿por qué mataste a mi sobrino? ¿Por qué se murió Usa si él quería rescatar el arca para que no se caiga a la tierra? Y el Señor le dijo: porque esa no era la forma ni la manera de devolver el arca o mi presencia a Jerusalén. Es que muchas veces queremos la gloria de Dios, queremos la presencia de Dios, queremos el avivamiento de Dios, pero no queremos pagar el sacrificio. Amén. ¿Me hago entender en esta mañana? Noches de oración, noches de búsqueda, noches de clamor, pero con una vida de integridad delante de la presencia del Señor. Potente, ¿no? ¿Cuánto miramos allá en la Teletón? ¡Aleluya! ¿Cuánto oramos en ese tiempo de comunión con Él para este culto? Sacrificio. Nosotros en el altar somos el sacrificio. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque aquí el Señor nos quiere sacar nuestra humanidad de nuestra vida. Por eso que cuando alguien quiere orar, no puede orar, o le cuesta orar, porque tiene rencilla con fulano, con merengano, y cuando viene el tiempo de oración, el tiempo de humillarse delante de la presencia del Señor, viene nuestra conciencia y nos acusa. Tenés que arreglar este temita con este, tenés que arreglar este temita con este otro, porque yo no te voy a hablar sin que no hayas pasado por el sacrificio. Y el sacrificio es humillarse delante de la presencia de Dios y muchas veces pedir perdón aunque tú no hayas hecho nada. Si no, no va a haber voz de Dios, no va a haber plan, no va a haber propósito. Por mucho que Dios te haya hablado, si no pasamos por el sacrificio, es imposible. ¿Qué significa sacrificio? Que muchas veces van a tener que pisotearte y muchas veces tu nombre va a ser avergonzado y muchas veces pisoteado por gente que ni siquiera es santa. Pero tenés que pasar por el sacrificio. Amén. Aquí no son 5 minutos. Quizás probablemente vas a llegar hasta aquí nomás con tu oración. Porque cuando cae la humildad, cae el manto del Señor sobre nuestra vida. Eso no nos permite ni siquiera avanzar un poquito más allá. Amén. Conocí un evangelista llamado Giaconi, que estuvo aquí y oraba por la gente se caía, oraba por la gente los que tenían dentadura mala, se les colocaba la dentadura, el Señor sellaba con no sé, ¿cómo se llama eso? Con un material del cielo que ni siquiera es, que lo hacía de forma de paloma. Cuando venían los sellos, las tapaduras en las muelas, en los dientes. Y él me decía, recibió un impacto con el evangelista Giaconi cuando Giaconi estaba en su mejor momento. Dice que la tierra donde Giaconi oraba
se estremecía cuando oraba. Y dice que él tuvo un impacto con el oró. El pastor Anacondia por él, y Giacone dice que estuvo 2 semanas hablando en lengua, no podía parar, no podía hablar en español. Dice, soltó una unción y dice, yo estaba orando y el Espíritu Santo me dice, anda a pedirle perdón a tu tío, no sé, Juan. Pues yo no tengo nada con él. No tengo nada con él. No, anda y pídele perdón. Bueno, voy. Dice que pasó 3 meses pidiendo perdón a sus familiares y a sus amigos. Porque dijo que si tú no pides perdón, si tú no te humillas delante, yo no te puedo hablar. Yo no te puedo llevar al plan y al proyecto que yo tengo contigo. Porque dice que el Señor no quiere avergonzar a nadie. Y cuando uno está en esta plataforma, necesitamos estar a cuentas primero con Él, para no ser avergonzado delante de la gente. Dígale avivamiento. Avivamiento es santidad, pureza. Amén. Por muy amistad que tengas conmigo, con mucha cercanía que tengas conmigo, eso no te va a dar que Dios te hable. Es una comunión que tú y yo necesitamos tener con Él. Amén. Y relacionarnos con Él. El avivamiento no es danza, brinco, salto, hablar en lengua. No. Ese es el resultado de una vida de santidad y de comunión con el Señor. De estar en el lugar del sacrificio. Salmo 96:8. Mira lo que dice. Si se puede acelerar ese proceso sería fantástico. Si no, no importa. Pero para hacer el juego de la palabra y del diseño. Salmo 96:8. Ahí está. Adorad a Jehová, dad a Jehová la honra de vida. 96:8. Así. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid a su sacrificio. El otro decía que el lugar era el atrio, el lugar del sacrificio. O sea, venimos delante de Jehová a darle honra a su nombre, pero dice que traigamos ofrenda y venir a sus atrios y adorar a Jehová en la hermosura de la santidad y temed delante de él toda la tierra. Lo dice el 9. Amén. O sea, el sacrificio es para que nosotros, Patricio, de verdad muera, literalmente muera. Eso es el sacrificio. Por eso que Dios te habla al final, porque si yo no paso los procesos, entonces nunca se va a cumplir la promesa de la palabra que Dios tiene sobre mi vida. Entonces Patricio tiene que morir. Y aunque muchas veces yo tenga la razón de alguna cosa, Dios va a permitir que yo no tenga la razón simplemente porque estoy en el atrio. Estoy en el lugar del sacrificio. Estoy en el lugar donde yo tengo que morir a mí mismo para que Él sea exaltado sobre mi vida. ¿Me hago entender? Por eso que la iglesia no vive avivamiento, porque al menor momento que le pasan por encima algo a alguien, entonces ¿sabe lo que sucede? Nos levantamos en nuestra naturaleza. Entonces Dios no puede darnos el paso siguiente,
del nuevo sacrificio que Dios quiere hacer con nosotros. La evangelista famosísima, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman llegaba a los lugares y la gente se sanaba antes que ella se suba al estrado. De hecho, ella estaba en el camarín y ya la gente estaba siendo sanada. Yo estuve con el pastor Cash Luna en el Parque O'Higgins, 60.000 personas. Eso no lo muestra en la televisión, pero 60.000 personas. Y estábamos en el tiempo de adoración y la gente de la silla de ruedas, antes que él salga, ya se estaba sanando la gente. Porque no es el hombre, es Dios respaldando a un hombre que ha pagado el sacrificio. Kathryn Kuhlman se enamoró de un hombre casado. El libro lo dice. Y ella oraba a las 5 de la mañana afuera de la casa que ella tenía en un árbol. Y se postraba y oraba a las 5 de la mañana, todos los días. Horas estaba ahí. Y de pronto vino la voz del Espíritu sobre Kathryn. Y el Señor le hace una pregunta a Kathryn Kuhlman y le dice: Kathryn, ¿querés que yo te use en sanidades y en milagros? Sí, Señor, yo quiero. Bueno, tú tienes que tomar una decisión hoy día. O me sigues a mí para las señales y para los milagros que yo quiero usarte, o tú te devuelves a esa casa y vives para siempre con ese hombre. Tú decides, es tu decisión. Porque el sacrificio, vuélveme por favor al diseño, porque el Señor te lo muestra por los procesos, pero somos nosotros los que decidimos si pasamos o no pasamos por ahí. Cuando nosotros comenzamos el ministerio con 6 personas, la gente se reía de nosotros. ¿Qué le va a pasar a eso? 2 semanas, un mes, y va a estar corriendo detrás de la iglesia. Se burlaban delante de nuestras narices. Muchas veces tuvimos que tragarnos lágrimas de adentro, pero sabíamos que Dios había hablado una palabra y necesitábamos pasar por el lugar de sacrificio. Por eso que hay gente que tiene llamados tremendos y no son usados por Dios, porque no pasan por Él. Por el altar de bronce, por el atrio, por el lugar de sacrificio. Entonces Kathryn Kuhlman dice que esa mañana se levanta de sus rodillas, mira por última vez la casa donde estaba ese hombre durmiendo y le dijo: nunca más. Dice que se dio la vuelta a la mirada y nunca más supo de esa persona. Y desde ese día en adelante el Señor la usó gloriosa y poderosamente. Porque una vida que no tiene decisiones de crecimiento, de avance, de pureza, de santidad, es imposible que Dios la use. Tiene que ir al sacrificio. Aquí está la Chachi. Yo le digo, la Chachi es la mayor de todas, pero es como mi segunda madre. Cuando estaba en Santiago, ella oró un año entero. Escuche esto, oró un año entero, día por medio. Ayunaba el lunes, paraba el martes, ayunaba el miércoles. El Señor la llevó a 365 días de ayuno por esta tierra. Y cuando yo necesitaba alguna cosa, yo pescaba el teléfono y conversaba y orábamos por teléfono. Y el Señor la transportaba, la traía a esta tierra. Y me decía: Dios va a hacer algo en Río Bueno. Y cuando ella se estacionó acá, nosotros la invitábamos el día viernes por la noche y orábamos noches enteras. Los chicos dormían y nosotros nos amanecíamos orando.
Aunque la gente decía lo que decía, nosotros estábamos en humildad y en sencillez delante del Señor. Y hoy día estamos viendo los resultados porque hubo un momento de altar. Hubo un momento de sacrificio. Si Dios te dio una palabra, yo sé que Dios te dio una palabra. Y sé que a muchos Dios les ha dado una palabra. Pero esto no es mágico. Esto no se hace así. Lo que Denis está viviendo con esto del sonido no fue mágico. Quizás partió con una caja usada, no sé. Y hoy día el Señor lo está prosperando y Dios lo va a prosperar mucho más todavía. Pero hubo que pagar un precio. Hermano amado, hay un precio que está en el sacrificio y en el altar. Solamente ahí puedes terminar tu oración, ahí. Ni siquiera poder llegar, ni siquiera al lavacro, que tiene otra posición y tiene otro lugar. Porque es ahí donde el Señor nos desnuda a nosotros. Es ahí donde el Señor revela verdaderamente quién soy yo o quién eres tú. Es ahí donde el Espíritu Santo te dice todas las mañas, donde te dice todas aquellas cosas que te frustran, todas aquellas cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer. Ahí mueren. Ahí en el sacrificio tienen que caer, tienen que morir. Entonces, aunque alguien pase con una locomotora por encima de ti, por eso Jesús cuando le dijo, tú eres el rey de Israel, y él dice que enmudeció su boca y no habló. Y cuando ya le dijeron, verdaderamente eres tú lo has dicho, dijo, ni siquiera, dijo, no, yo soy acá el más famoso de todos. No. Dice que cuando fue y fue llevado como oveja al matadero, dice que no abrió su boca, porque él en el Getsemaní pagó el sacrificio. Y dijo, Señor, si no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi deseo, mi voluntad, sino la tuya. Hay muchos que tenemos que pagar el Getsemaní en este tiempo. Que tenemos que morir, que tenemos que morir, que tenemos que morir, que tenemos que morir. Aquí hay gente independiente que tiene todo el tiempo del mundo para buscar el rostro del Señor. Decir, voy a apartar este día única y exclusivamente por el plan, por el propósito que Dios tiene conmigo. Y me voy a humillar en el altar. Porque yo quiero ver a mi vida, quiero ver mi vida cambiada, quiero ver a mis hijos cambiados, quiero ver a mis hijos transformados. Amén. Que mi generación no viva lo que viví yo. Yo le dije al Señor, yo no quiero que mi generación viva lo que yo viví. Desprecios, falta de recursos, miradas, no poder llegar a un lugar, no poder llegar a otro. Yo me alegro que mi hijo, el Jonathan, el menor, el Señor le ha dado muchas palabras. Y de ese, hace más de, no sé cuánto tiene ya el Jonathan, 23. De hace como de los 8 años que él jamás me pide un recurso a mí. Yo le ando por ahí ofreciendo, hijo, ¿necesitas para esto? Bueno, ya, papá. Bueno, y el mayor ya está trabajando. ¿Me entiendes? Cuando yo estaba re asustado, cuando vino el escolar a entrar a la universidad, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? No están los recursos. El año antes que él salga de la enseñanza media, se vino la gratuidad. Ay, dije, Señor, ¿me estarás hablando? ¿Me entiende? Dios va proveyendo de acuerdo a nuestro sacrificio en la cruz. Necesitamos esta mañana romper eso, hermano amado. Necesitamos quebrantar cosas en nuestra vida. Hay cosas, enfermedades que están ahí pegadas porque no estamos en el sacrificio. Amén.
necesitamos ir a la búsqueda de la presencia de Dios. Necesitamos ahí romper. Si quiere usted ir al hospital, vaya, pero antes de eso, ore primero. Ore. Si el Señor no da respuesta, bueno, vaya, pero no vaya primero al médico y después venga donde el Señor. Porque eso no lo honra al Señor. En el sacrificio. En el sacrificio. Amén. En el sacrificio entréguelo todo. Todo. Entréguelo todo. Naamán, el general del ejército sirio, lleno de lepra, estaba en su casa enfermo y había una mujer israelita de Nana. Bueno, en ese tiempo no le decían Nana, pero era Nana, porque hacía los quehaceres de la casa del general. Y después de haber pasado un montón de cosas, le dice, la mujer se acerca al general sirio y le dice a Naamán: Señor, allá en mi tierra hay un profeta. Puede que Dios por misericordia lo use y lo sane. Y dice que Naamán escuchó a la mujer, debe haber sido una mujer de fe. Dice que prepara los caballos, las mulas, no sé qué tenía, y se va con un montón de cosas y con un montón de regalos. Y dice que llegó a la tierra donde estaba Elías, a la casa, la cabaña donde estaba Eliseo. Y dice que Naamán iba con súbditos, con gente ahí. Dice la Biblia que le avisan a Eliseo. Y Eliseo estaba adentro y no lo salió a saludar. Porque si no te saludan, hermano, esto es una cosa terrible, ¿no? Si tú pasas y no te saluda el pastor, no te saluda la hermana, oh, eso es terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? ¿Qué me importa si me saluda o no me saluda? Si lo importante es que Dios, yo esté a cuentas con Él. Amén. El que te saluda o el que no te saluda tendrá que vérselas con el Señor. Tendrá que morir en el altar. Ya eso de que te saluden, que no te saluden, dígale, probablemente es el proceso del sacrificio que Dios está permitiendo que tú estés viviendo. Amén. Yo, hermano amado, yo tengo hermanos que de repente yo iba caminando así, y cuando venía caminando, ¡pum!, se doblaban para el otro lado y me dejaban con el saludo. Acá adentro, hermano, estaban con ganas de ir detrás de él, decirle: hermano, ¿por qué no me saludó? ¿Le hice algo yo a usted? ¿Estaré en pecado, Señor? Esta mujer, este hombre tendrá discernimiento de espíritu y me ve mi maldad que tengo. ¿Me hago entender? Y dice que Eliseo estaba ahí y le dice al gran general sirio lleno de lepra, le dice, estando en la casa, le dice: anda y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. Y salió el servidor de Eliseo, le dice el profeta Eliseo, dice el pastor, dice el apóstol, que vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán y a la 7ª, ¡pum!, se te va a terminar la lepra. En vez de celebrarlo, se enojó y dijo: ¿acaso allá en Siria no hay mejores ríos que este Jordán? ¿Por qué no me zambullí allá si allá hay lindos ríos, lindas aguas? Es que acá está la gloria del Señor. En el Jordán es el lugar donde está la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Es que hay gente que no lo entiende eso. Bueno, fue. Y yo me imagino primero bajarse del caballo, porque acá en Chile nosotros decimos: bájate del caballo. Cuando andan así, bájate del ¿dónde? Del pony. Bueno,
es más fácil ese porque es más chiquito. Pero hay unos ingleses grandes que son inmensos. Bajarse de ahí, la gente en el campo, acá, usted sabe que acá la gente de a caballo, los dueños de terreno, a la gente le pegaba con la chicotera y peleaban a caballo limpio. Por eso dice, bájate del caballo. Bajarse del caballo, Nehemías, no significaba literalmente bajarse del caballo, sino bajarse de su vanidad y de su orgullo. Hay gente que tiene que bajarse, que el Señor lo tiene que llevar al sacrificio, a la humillación. Y Naamán se baja. Y yo me imagino, hermano, métete al agua. Una vez sale del agua más leproso que antes. Y la segunda y la tercera, hasta la quinta, la sexta. Pero a la séptima algo sucedió. Dice que a la séptima vez sale de las aguas y los que estaban alrededor lo vieron completamente limpio, completamente sano. Es que cuando nosotros de verdad nos humillamos delante de Dios, aunque muchas veces no nos va a gustar, porque a nadie nos gusta humillarnos, pero cuando nosotros somos obedientes a su palabra, somos obedientes a la voz de Dios que Dios te está hablando en esta mañana, y si tú sos obediente a la voz de Dios, el Señor te va a hacer resplandecer. Aleluya. Tu ayuno va a ser diferente. Tu oración va a ser diferente. Tu búsqueda con Dios va a ser diferente. Ya no vas a andar buscando al profeta que te hable. Dios directamente te va a hablar porque vas a entrar al lugar santísimo. Amén. Salmos 84 dice lo siguiente. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Wow. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Deseo ir al sacrificio, Señor. Anhelo estar ahí, humillado delante de tu presencia, buscando tu rostro con sencillez de espíritu. Lo anhelo, lo deseo en mi corazón. Y dice que de ahí van a fluir alabanzas, cánticos que engrandecen el nombre de Dios. Es que es así. Porque cuando nosotros somos humillados, Él nos va a exaltar. Y nuestros cánticos, nuestras alabanzas, nuestras danzas, nuestras palabras, nuestra adoración va a subir como un perfume agradable delante de su presencia. Ya no voy a danzar para que me vean. Ya no voy a tocar para que me vean. Voy a tocar para Él. ¿Qué me importa si hay dos, si hay tres? Porque dice la Biblia, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, buscando mi presencia, ahí yo estoy en medio de ellos y Él se va a glorificar. Amén. Yo hace tiempo atrás me preocupaba, miraba a la gente y decía, faltó este, faltó. Llegaba a la casa y le decía, mira, Verónica, faltó este, faltó este. ¿Qué le pasaría? Si no quiere venir a adorar al Señor, se lo perdió. Se lo perdió. Yo le pregunto a Moisés salió con 3 millones de personas y no llegó con ninguna. Ni él llegó a la tierra prometida. La miró de lejos nomás. Y yo le digo, Señor, ¿y los 3 millones de israelitas que iban con Moisés? Por soberbio, por no haber estado en el altar, se murieron en el desierto y no vieron gloria. Tengo un mensaje de eso, estos días lo voy a dar. Levantó a una nueva generación en el desierto y la tuvo que circuncidar.
Eso es poderoso, eso va. Antes de fin de mes lo comparto eso. ¿Me hago entender? La pregunta es, ¿por qué yo no vivo avivamiento? ¿Por qué yo no vivo gloria? ¿Por qué yo no vivo presencia de Dios? Tengo 20 años en la iglesia y todavía no llego ni al altar del sacrificio. Entré por la puerta, reciba a Jesús como Señor y Salvador. ¡Ay! Somos 200 que han recibido a Cristo, pero de esos 200 ni 3 están en el altar. Es que conozco la palabra. Conozco los 7 espíritus de Dios, pero sin haber muerto en el sacrificio es imposible. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 64, dice así: aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí holocausto, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Va a llegar un momento donde en el altar de bronce, en el lugar del sacrificio, va a ser tanta la humillación, va a ser tanto el sacrificio que le vamos a ofrecer al Señor, que el Señor va a decir, ya es tanto como la ofrenda para el templo, ya paren de ofrendar porque ya hay mucho y el templo se puede construir con lo que ya hay. Va a ser tanto el proceso de la humillación que va a ser un deleite para Dios verte ahí. Va a ser un deleite. La pregunta es cómo se cortan todas aquellas cosas ahí en el altar del sacrificio. Yo me recuerdo, voy a cerrar con esto. Hace unos años atrás yo traje a Osana acá. No sé si han escuchado el equipo de fútbol cristiano. Nunca lo he dicho en público esto. Y íbamos a jugar con la selección de Lago Ranco y la selección de Río Bueno. Y entre medio de eso íbamos a hacer danza y íbamos a compartir una palabra. Sábado llovió terrible, llegaron como 40 personas a Lago Ranco. No se generaron los recursos. El otro día llovió aquí intensamente en pleno verano. Y la verdad que yo dije, oraba al Señor. Habían como 25 chicos que habían venido con el pastor Italo Frigoli. Y llego al estadio y llueve intenso. Y llegó re poca gente. De hecho, la gente de la radio me llamaba si iba a haber partido o no. Yo le decía que sí, que la lluvia iba a parar. Los equipos lo tuvieron que volver en aire, dijeron no se puede hacer nada. Yo estaba en el portón del estadio cuando veo pasar a mi pastor. Y mucha de la gente que estaba conmigo se fue. Y yo tenía que pagar una cantidad de dinero que no la tenía. Estoy hablando del sacrificio. Y resulta que me quedé solo con mi esposa en ese entonces y los muchachos que andaban con nosotros. Llegamos a la noche y el pastorita lo metimos en una oficina, en una salita. Y yo le digo, pastor, la verdad es que nos quedamos cortos, no tengo en la cantidad de dinero. Yo le gringo así medio a hablar y me dice, yo sé, me dijo que pasó todo esto, y yo lamentablemente tengo que responderle a la empresa del bus y todo. Me dijo, pero yo te voy a poner 200,000 de mi bolsillo
yo tenía una cantidad y me faltaban en ese tiempo 500.000 pesos, año 96. 2000, 2002, 2000. Me sopló mal. Y yo le digo, pastor, no se preocupe, aguánteme hasta el día miércoles a las 12 del día. Yo le tengo depositada la mitad de lo que falta. Yo no tenía nada en los bolsillos. En ese tiempo era contador de la empresa. Llego a hablar con mi jefe y le digo, necesito un crédito urgente, así, rápido. De un lunes para martes tengo que tener 500.000 pesos ya depositados en una cuenta en Santiago. Y él me dice, anda, hazlo. Me fui para Osorno, hice todos los trámites. El día martes, el día miércoles a la mañana yo tenía esos 500.000 pesos ya en mi bolsillo. A 11:45 voy al banco y le deposito, lo llamo al pastor y le digo, pastor, vea su cuenta, ya están los 500.000 pesos depositados. Tuve que pagar un crédito de 500.000 pesos. Y los muchachos, de hecho, ahí estaba convertido un hijo del dueño de la felina, que nos hicimos muy amigos. Y el capitán, que fue un capitán de la selección chilena, me entrega, por ahí tengo la camiseta de Osana, me entrega la camiseta de Osana y me da un gran abrazo y lloran conmigo y todo eso. Y cuando yo voy al culto siguiente, los hermanos me decían, Carita, te salió la camiseta, 500 lucas. Y se te burlaban delante de tu propia cara. Yo sé lo que es estar en el sacrificio. Yo sé que es volverte las espaldas. Sé lo que es abrazarse con alguien y que después te dé una puñalada por la espalda. Lo sé. Sé que gente se ríe conmigo y me habla a las espaldas mías. Lo sé. Nadie me lo cuenta. Lo he vivido. Pero te cuento una cosa, ya pasé por ahí. El sacrificio. Que hablen, que digan, que opinen lo que quieran. Pero cuando tú pasaste todos los procesos y estás en el arca del pacto y Dios te dice, tranquilo, todo está en mis manos. Tranquilo, lo que yo dije lo voy a cumplir. Tranquilo. La canción decía el otro día, con ellos está el brazo del hombre, pero más con nosotros está el brazo fuerte de Jehová. Amén. Anduvimos con la batería paseándolos por las veredas de las calles al hombro, hermano. En triciclo. Los que vienen con nosotros de cero conocen eso. ¿Qué mejor humillación? Pero hemos podido estar orando en la alcaldía, hemos podido estar orando por los gobernadores en la Unión, hemos podido estar orando por el intendente en Valdivia. Hay que aprender a morir. Amén. Es importante morir. Es importante entrar al sacrificio. Entrar a la puerta, al altar de bronce, como Jesús en la cruz. El mayor sacrificio. El mayor sacrificio. Ay, que tengo que trasladar unos equipos, que tengo que trasladar. ¿Sabe? Yo me avergonzaba, a veces iba al templo a barrer y yo sacaba todas las bancas y sacaba el chuapino y mis amigos me tocaban la vecina. ¡Hey, Canuto! ¡Hola!
yo barría solo el templo, solo. Yo me agachaba nomás. Un tiempo que tenía que pasar con la Biblia debajo del brazo en la plaza y me avergonzaba. Hasta que me humillé, un día me humillé en la casa, en el templo chico, me tiré al suelo, baboseé delante del Señor ahí, me corría, no sé, la nariz, la boca, los ojos, toda una mezcla. Y viene mi sobrino que venían a compartir y entra al templo y me dice, tío, él no es cristiano. Y me dice, tío. Y yo digo, tío, ¿quién me dice? Y lo miro y yo los ojos como papa. Y me dice, tío, ¿qué le pasó? No, hijo, nada, si estaba orando. No, si nos estamos esperando para ir a comer el asado. Yo conozco eso. El humillarse, el estar postrado. El altar del sacrificio es la clave para el avivamiento. ¿Sí? El morir, el santificarnos. Es que una copita de vino, 2 copitas de vino al almuerzo no es problema. Sí. Y 3 también. Y 4 probablemente. Y 10 también. Pero eso no te va a llevar a una vida de santidad. Eso no te va a llevar a una vida de pureza. Te va a llevar a una vida de relaciones sociales, ¿no? Abstenerse es la clave. Abstenerse es la clave. Pero solo no puedo. Tengo que estar en el altar del sacrificio. ¿Sabes lo que es que tus hermanos te digan ya no eres más mi hermano porque eres evangélico? Lo viví, pues. Pero nuestra mirada no está en este mundo. Todo lo que más pone el Señor es añadidura nada más. Yo me gozo con las añadiduras, porque las añadiduras son los resultados de la obediencia que tú y yo hemos tenido delante de Dios. Cuando yo veo una añadidura, cuando yo veo una bendición, es como que el Señor me está diciendo, vas bien, vas avanzando. Ni siquiera llegué al lavacro, pero voy a terminar con este. ¿Me aguanta un segundito más? Porque no puedo dejar de no hacer esto. Nosotros en el altar, lo que Dios quiere es que nosotros eliminemos nuestra humanidad. Es más, la Biblia dice de que en el cielo nos van a cambiar nuestro nombre. Hay una manito ahí con una piedrecita y dice que ese va a ser nuestro nuevo nombre. El lavacro, después que nosotros nos hemos humillado delante del Señor, después que nos hemos presentado, dice que los sacerdotes mataban el cordero, mataban los animales. En la foto de ahí la vimos, los sacerdotes estaban ahí junto al sumo sacerdote y sacrificaban el cordero, sacrificaban el animal, se ensangrentaban todos. Y luego dice que iban al lavacro y se lavaban ahí y cambiaban sus vestiduras. Hay gente que necesita ir al sacrificio porque el Señor necesita cambiarle las vestiduras. Hay vestiduras que pueden ser blancas pero están manchadas por detalles, por cositas pequeñas, y el Señor necesita en el lavacro limpiarlas, sacarlas de nuestra vida. Y no estoy hablando de que porque somos nuevos, no. Hay pequeñas cositas que el Señor necesita sacar de nosotros. Por eso se llaman procesos en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos procesos es porque el Señor nos metió en el lavacro y nos está limpiando. Y no es que Dios no esté haciendo nada, lo que Dios nos metió en la centrífuga, nos metió en la lavadora y nos está revolviendo ahí. Nos
hasta que salga todo aquella suciedad que impide que Dios nos hable. El lavacro simboliza la confesión de pecados y también el bautismo y la purificación y la limpieza. Aquí se cambian las vestiduras para entrar a ministrar en el tabernáculo de la presencia de Dios. Este altar, es fácil entrar al altar, pero es difícil ministrar la presencia de Dios desde el altar. Porque para eso necesitamos ir al sacrificio y luego de eso pasar por el lavacro. Porque ahí es donde el Señor, donde nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor. Yo todas las mañanas, yo le digo al Señor, lávame con tu sangre. No tan solo cúbreme con tu sangre, sino lávame. Todos los días. Es como que todos los días yo confieso a Jesucristo. Lávame, Señor. Cúbreme con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Permanentemente. Purifícame. Haz una limpieza en mí. Lava mis ojos. Limpia mis oídos. Limpia mi boca. Porque soy tu ministro. Porque yo no puedo hablar por hablar. Estos días conversaba con Denny y me decía, pastor, se puso mentiroso, me dijo. Te estoy acusando. Porque tenía que entregarle un informe y no me daba la respuesta y por lo tanto no le avisé a la hora. Y yo dentro de mí, cuando me dijo eso, yo decía, Señor, tengo que justificar esto, tengo que justificarlo. Porque cada día tengo que estar más limpio de la presencia del Señor. Porque cada día hay más demanda de parte de Dios. Porque cuando pasamos por el sacrificio, entonces es como cuando dice 2 Corintios 5, 17, si no mal no lo recuerdo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es bonita esa palabra, porque dice que nacemos de nuevo. Pero usted bien sabe y bien entiende que espiritualmente nosotros nos cuesta nacer de nuevo. Nos cuesta dejar cosas para que el Señor pueda introducir nuevas sobre nuestra vida. Y la única forma es el sacrificio. Porque en el sacrificio el Señor nos va a decir, puta que eres mentiroso. Puta que eres hablador. Puta que eres copuchento. El Espíritu Santo te lo va a decir. ¿Te gusta hablar de los demás? Pero no te gusta que hablen de ti. Ahí en el sacrificio el Señor te lo va a empezar a decir. En el sacrificio te va a decir que eso es pecado lo que estás haciendo. Y que yo no te puedo santificar a ti ni a tu descendencia por causa de ese pecado. Por causa de eso es una maldición que está sobre ti. Entonces el Señor acusa nuestra conciencia. Entonces cuando ya está todo eso listo, te pasa al lavacro y te empieza a purificar y te empieza a limpiar completamente. Por eso la gente dice, oye, ¿y qué le pasó a este? Le lavaron el cerebro. Fue a la iglesia y le lavaron el cerebro. ¿Qué le pasó a esta? Mira, hay acciones y reacciones que antes no tenía. Yo me juntaba con mis hermanos a tomar cerveza cuando nos juntábamos en la casa del padre. Y cuando ya estábamos más o menos listos y las señoras nos habían dado de comer y todo eso, nos íbamos a una discoteca. Mire, solo. ¿A qué? A tomarnos otro traguito. Cuando vivimos el proceso del cambio, yo llegué, no, sabes que no me voy a salir. ¿Qué te pasó? Bueno, yo creo que a usted le ha pasado mucho eso. ¿Me hago entender? Entonces, cuando mi conciencia es limpiada completamente, cuando el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice que eso es incorrecto,
y yo asumo la responsabilidad de que es incorrecto, entonces el Señor me pasa al segundo paso, que es en la vaca. Amén. Hace una hora que estoy predicando de eso y todavía no salgo. ¿Qué más será un tiempo de oración ahí? Yo le estoy diciendo que solamente 5 minutos aquí, 5 minutos acá, 5 aquí, 5 acá, 5 acá. Y en este tiempo es un tiempo incondicional donde Dios te puede hablar. Dios tuvo a Moisés 40 días en el monte hablándole. Y cuando volvió Moisés del monte, su rostro resplandecía. Y la gente tuvo miedo a ese resplandor de la presencia de Dios en la vida de Moisés. ¿Qué más va a hacer cuando el Señor nos lleva al sacrificio y nos cambie completamente y diga, wow, ¿qué pasó con esta? ¿Qué pasó con este? Yo necesito volver al sacrificio por la demanda que Dios tiene para con nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos a morir en el sacrificio en esta mañana? Y decirle, Señor, yo necesito volver al sacrificio. Necesito al baterista. Sopra mandarama y sobre que. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo, en esta mañana, abre la puerta, Señor. Tú dijiste que el que entraba por la puerta de las ovejas encontraba nuevos pastos. Orre mamá sobre kendorema y so. En esta mañana abrimos la puerta, Señor. Vengan a mí todos los cansados, todos los trabajados, que yo los haré descansar, dice Jehová. Señor, en esta mañana abrimos la puerta de Jesús. La misma persona de Jesús abriendo su puerta para poder entrar a un ámbito, a una atmósfera diferente. Sobra mandarama y sobre qué y sobre. Este lugar deja de ser un cine, Señor, para ser un altar en esta mañana. Jacob dormía, Señor. Se duerme y comienza a tener un sueño y dice que hay una escalera que llegaba hasta el mismo cielo y que ángeles subían y descendían. Yo te pido esa presencia en esta mañana, Señor. Un portal abierto, Dios mío, donde el cielo y la tierra se unan por medio de tu Espíritu Santo. Sopra mandore so. Abre la puerta, Jesús. Es que yo he recibido a Jesús como Señor y Salvador. Yo no te digo que no lo hayas hecho, pero Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Jehová tiempos de refrigerio. ¿Estás viviendo esos tiempos de refrigerio? Si no, es necesario entrar por la puerta una vez más y venir al altar del sacrificio en esta mañana. Venir al altar del sacrificio en esta mañana. Venir al altar. Ay, Shama, Kaya, So. Ikramanda, Rama, Sei, Krama, Saya, Kandara. Buscando tu rostro, quiero conocer tu corazón, tu corazón.